Los mercados financieros son sistemas complejos que reaccionan y mantienen una dinámica de acuerdo a lo que esté pasando, ya sea en el mundo o en el país. La volatilidad, eso que hace que la variación de los precios sea interesante, sea llamativa, sea de forma violenta en muchas compañías, es lo que se presenta, lo que se presentó en el año 2008, 2009, lo que se presentó sobre todo en el 2020 y lo que se está presentando en este momento con la volatilidad. ¿Por qué? Porque la volatilidad trae eso, variación, fluctuación de los precios, pero a la vez también trae nerviosismo en muchos inversionistas, porque no se sabe lo que va a pasar en el mercado. Muchos inversionistas solo están adaptados a que el mercado va a subir y nunca va a respirar. Otros inversionistas están esperando que el mercado retroceda para tener oportunidades de comprar a un precio mucho más barato. En este video vamos a estar hablando de cómo es invertir en tiempos de incertidumbre, tiempos volátiles y tiempos como lo tenemos en este 2024, que se habla de un ambiente de recesión. Tenemos en menos de un mes, tenemos ya las elecciones presidenciales y todo esto trae incertidumbre, volatilidad en los mercados, pero también puede traer grandes oportunidades que se pueden ver reflejadas en tu portafolio en 1 o 2 años. De una vez te digo, suscríbete a nuestro canal porque semana a semana estamos trayendo información súper valiosa de trading y de inversiones. Para darte un ejemplo, en el 2008 el SPY, que es el ETF del S&P 500, estaba alrededor de los $157. Cuando empieza esto de la crisis inmobiliaria, hubo un retroceso en el mercado que a mucha gente, como podemos decir vulgarmente, paniqueó, puso en unas emociones, le dio miedo, incertidumbre, todo lo que usted pueda llamar a lo negativo que pueda estar dentro del mercado. El SPY tuvo un retroceso superior al 50%, a un punto de llegar a los $67 alrededor de marzo del 2009. Estamos hablando que en menos de un año retrocedió más del 50%. Ahora viene esto. ¿Qué pasa cuando usted ve decrecer su dinero? Cuando usted dice, bueno, estoy perdiendo tanto. Ojo, usted no ha perdido hasta que vende. Estamos hablando de inversiones, porque eso es lo que pasa a la hora de invertir. Muchas de las personas, sobre todo esta nueva ola de traders que se formó en el 2020, y siempre lo recalco porque el mercado de valores no es un casino. Muchos lo ven así, muchos lo enseñan así, pero no es así. ¿Ok? Entonces, estos retrocesos, ¿qué pueden ofrecer? Más allá de un nerviosismo, que es lógico, porque a nadie le gusta ver su cuenta con un 10%, un 20% menos. O si en estos casos que cuando estás en máximos históricos y tienes unos retornos en tu portafolio de 40, 50% y de repente en una crisis económica todo eso se disminuye y podrías estar en pérdidas o no, pero toda esa ganancia se esfumó. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos, en estos momentos de crisis, en estos momentos de incertidumbre? ¿Qué está pasando en el momento? Cuando pasa el momento, esa circunstancia, esa situación que nos lleva las emociones a flor de piel, ¿qué pasa? ¿Qué estamos pensando? Muchas veces pensamos en el momento, y lo mismo pasó en el mercado en el 2008. Muchas veces las personas pensaron, bueno, los bancos se fueron al suelo, todo se va a ir a la quiebra y esto va a estar así. Otro sector dijo, bueno, los bancos no se pueden ir totalmente a la quiebra, la situación no puede empeorar porque la vida tiene que continuar. Y si la bolsa de valores ha pasado por esto, ha pasado por guerras mundiales, ha pasado por el ébola, ha pasado por el flujo del SIDA, ha pasado por todo esto, ha pasado por ataques terroristas. ¿Y qué ha hecho la bolsa? La bolsa retrocede en esos momentos de incertidumbre, pero luego sigue su rumbo alcista. Entonces, eso es lo que pasó y esa es la oportunidad que tuvieron muchos inversionistas en el 2008. Mientras un lado estaba vendiendo en pánico en todo porque el mundo se les iba a acabar, el otro lado estaba comprando de una forma barata. Véalo como las situaciones de su vida. Usted mira atrás, es como el retrovisor. Usted está dejando muchas cosas atrás, pero en ese momento, cuando usted estaba allá, usted pensaba, Bueno, aquí se acabó mi vida, aquí no hay nada que hacer, de esta no salgo. pero mírese dónde está ahora. Entonces, la bolsa de valores tiene que llevar esa circunstancia a la bolsa de valores. Lógicamente, a nadie le gusta ver su dinero decrecer o si usted tenía unas ganancias increíbles de un 40, un 50% y ven una crisis del momento económica y se barra ese porcentaje de ganancias, pero usted no se ha dicho que usted no las va a recuperar. El mercado siempre tiene que respirar. El mercado no va a subir parabólicamente, no puede hacer eso. El mercado necesita una toma de ganancia. Para el 25 de abril del 2010, el SPY, el ETF del S&P 500, estaba alrededor de los $137. El año anterior, cuando todo el mundo se iba a acabar, que era el 2010, había llegado a un punto de $67. Quiere decir que nos está dando una recuperación superior al 100%. Si usted en ese momento, en vez de estar, porque yo me imagino que su vida continuó, que sus trabajos posiblemente continuó, usted necesitaba comer, necesitaba ir al baño, usted siguió con su vida, pero si usted puso ese plan, y pueden dejarlo en los comentarios los inversionistas que tuvieron esa oportunidad de participar en la bolsa de valores en ese año del 2008, 2009, 2010, tuvo un retorno de un 100% de su
tu dinero, porque el mercado siempre hace lo mismo. El mercado va a pasar por correcciones, inclusive hay una data en el mercado que el mercado corrige de manera fuerte cada 10 años. Eso estaba por vencerse antes del COVID y fíjate, casualmente vino el COVID en esa época y el mercado corrigió de manera importante. ¿Qué quiere decir esto de las correcciones? Que el mercado sube y bueno, hay un momento, hay que corregir esto, no puedes subir así tanto, tranquilízate. Entonces la gente toma ganancias y después el mercado sigue su rumbo alcista. Entonces vean eso, en menos de un año un 100% de retorno del SPY, del ETF, uno que estaba en 150, él cae por la crisis del momento a $67 y después en menos de un año recupera casi el 100%. Ojo, estamos hablando que en el 2010 estábamos en los 130 y hoy en día estamos en los casi 600 puntos, en los $600 del SPY. Entonces ponte a pensar, en vez de estarte paniqueando, en vez de estarte poniendo nervioso, si sabes en verdad por qué estás invirtiendo, entonces no sería mejor aprovechar estos bajones de que da el mercado, estas grandes oportunidades, pues son grandes oportunidades. Siempre lo he comentado, el invertir es como cuando tú vas a comprar tu ropa, tus regalos o en diciembre, tú siempre buscas las mejores ofertas, llévalo eso a la bolsa de valores, llévalo eso. Bueno, si Apple estaba en 200 y cayó a 170, esa fue la oportunidad que yo tuve, que lo tuvimos en la comunidad y lo compramos en 168. Lo mismo fue Walmart, que lo compramos en $58, o la misma SoFi, que estaba en $5 y ya está casi llegando a los $9. Son oportunidades, es saber invertir y es saber tener lo que nos favorezca a cada uno de nosotros, porque todo inversionista tiene diferentes perfiles. En lo personal, a mí me gusta comprar en oferta, de manera que el mercado, cuando se empieza a devolver, ya me empieza a generar ganancias de ese tipo, así sean a largo plazo. Otra de las cosas que siempre debemos pensar es, en estos momentos de incertidumbre, en los momentos de crisis, lo que pasó en el 2008, por lo que vivimos en el COVID, la luz eléctrica seguía, el agua seguía, teníamos que seguir usando pasta de diente, teníamos que ir al baño, todas esas cosas continuaban. Hay inversionistas que miraban y aprovechan esas situaciones y se meten en esas empresas, y esas son las empresas que se empiezan a valorizar muy bien en esas épocas, porque el mercado hay oportunidades. Lamentablemente en estos momentos de crisis o en los momentos de crisis hay empresas que ven su negociación subir increíblemente, como el caso de unas empresas que vamos a hablar a continuación, y esas son las oportunidades que debemos aprovechar. Inclusive hablamos de Zoom. La compañía Zoom, cuando antes del COVID costaba creo que alrededor de unos $40 y llegó a un punto máximo en el 2021 de casi $500. ¿Por qué? Porque es que estábamos encerrados en nuestras casas y nos comunicábamos a través de Zoom. Entonces, ¿cuánto dinero hizo esas empresas en esos momentos? ¿Por cuánto dinero también los inversionistas aprovecharon? Sabemos que es muy complicado en ocasiones a tratar de analizar eso, porque estamos más pendientes de las situaciones que están pasando, esa situación tan delicada que fue el COVID, pero vean más allá y sobre todo con su dinero, lo que tanto usted se preocupa en invertirlo y en hacerlo multiplicar, cómo las posibilidades de crecer nuestro dinero están ahí siempre. Lo único que tenemos siempre que tener un plan previsto para esto. ¿Qué pasa si el mercado retrocede? ¿Dónde van a ser mis puntos de salida? ¿Y qué oportunidades puedo aprovechar? ¿Qué pasa si el mercado sigue subiendo a máximos? ¿Cuánto va a ser el porcentaje de ganancia que voy a tomar? Porque recuerden, ganancias no son ganancias hasta que están en tu bolsillo. Lo que generalmente pasa en tiempos turbulentos, en tiempos de crisis o en tiempos de incertidumbre económica es esto, que los grandes inversionistas se enfocan en sectores como seguros, vamos a llamarlo así, que quiere decir el oro, los bonos del gobierno, e inclusive invertir en sectores como el sector de consumo básico, como lo hablé anteriormente, porque son cosas que necesitamos para el diario vivir. ¿Y qué puede ser esas empresas? Esas empresas que son las de la luz eléctrica, las empresas que hacen el sistema del agua, o la que mantienen el sistema de saneación, de filtrado del agua, las empresas de los consumos, los que venden papel sanitario, pasta de diente, todas esas empresas siempre pueden ser un sistema de refugio. Por eso que a ese sector del consumo básico se le conoce como el sector de safety, el sector de seguridad. Acá en la bolsa no hay nada seguro, solamente trabajamos en probabilidades, pero eso es lo que se conoce en el sector de la bolsa de valores. Mire, esto es otro ejemplo. El ETF del SP500, el SPY, para el 2019 estábamos alrededor de los $340. Cuando empieza toda esta ola del COVID a descender y todos los rumores, el SPY cae a los 217 puntos. Estamos hablando de un retroceso superior al 35% en cuestión de un mes o menos de un mes, en semanas. Era todos los días caída tras caída, la volatilidad subiendo, y entonces empezamos a escuchar estas noticias negativas que lamentablemente se llevaron toda nuestra atracción, pero siempre hay un sector de inversionistas enfocados cazando
esas oportunidades. ¿Por qué? Y como yo siempre, es una manera personal, yo no voy a comprar en altos históricos porque yo necesito que de esos altos históricos el activo siga subiendo. Para mí es más fácil esperar que haya un retroceso y que en esas zonas, basándonos en análisis técnico, las 52 últimas semanas, etcétera, entonces podemos tomar grandes entradas que puedan darnos un gran retorno en poco tiempo. El COVID no solamente nos cambió la dinámica de vida porque hay un antes y un después del COVID, pero el COVID también nos dio unas grandes oportunidades de inversión. Había empresas como Boeing que llegó a los 90, Disney, todas las empresas estaban en oferta. Es como que un gran cartel que decía sell, ofertas acá. Entonces muchos de nosotros pudimos aprovechar esas oportunidades que generalmente no vienen tan seguidos, pero es el momento, hay que ser como que frío, ¿no? A la hora de hacer eso. Y esto lo comento porque si usted está invirtiendo, usted quiere hacer dinero. Y vuelvo y repito, no solo en el trading, el inversionista tiene que tener un plan previsto. Por lo menos ahorita en estos momentos que viene que están hablando de recesión, el día de hoy el mercado tuvo un retroceso, vienen las elecciones. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué pasa si el mercado retrocede o hace una corrección de un 10%? ¿Estás preparado? ¿Tienes dinero en tu broker para comprar empresas en oferta? Pero ¿cuáles son los sectores que se benefician de todo este caos, de todo este revoltón, este revolú que se arma en el mercado, esta inseguridad, de estos nervios? ¿Quiénes se benefician? Siempre hay alguien que se va a beneficiar. Y esto se trata de la bolsa de valores. Hay sectores que fluctúan, hay sectores que bajan, pero hay otros sectores que pueden hacerlo muy bien. Y este es el caso, tenemos el caso de la empresa como Moderna. Moderna oscilaba alrededor de los $16 para el año 2019. Escuchen bien, $16. Cuando llega esto del COVID, todo este tipo de circunstancias que se presentaron, empezaron estas compañías Moderna, Pfizer, AstraZeneca, todas estas empresas a crear remedios, a crear vaccina, a crear la supuesta cura para todo esto del COVID. Ya eso es una historia aparte, pero el movimiento y la producción que tuvieron ellos y el ingreso de dinero fue tan salvaje que Moderna llegó a alcanzar en menos de un año casi los $500 en su valor del precio del stock. Entonces estamos hablando de un retorno superior al 3000% de tu dinero. De 16 a 500 es una cosa sumamente increíble. ¿Y por qué? Porque se beneficiaron de ese momento. Mientras la tecnología posiblemente estaba en el suelo, este sector de la salud iba en aumento por todas estas empresas porque estamos hablando de algo que iba directamente atado a nuestra salud. Entonces ellos se beneficiaban de eso. Seguimos hablando del sector del consumo básico, esas empresas que necesitamos para la vida. Y una de las empresas que tuvo mayor auge fue Clorox. ¿Se acuerdan? Que nosotros hacíamos compras y a todo le echábamos el Clorox, a todo, limpiábamos todo. Era una cosa que nos metieron en la cabeza en ese momento, que si no usábamos el Clorox desinfectante, entonces todos nos íbamos a ir a usted sabe dónde. Entonces Clorox tuvo un repunte importante. Clorox era una empresa que oscilaba alrededor de los $150 y en cuestión de meses alcanzó un precio de $240. Entonces, ¿por qué? Porque era la demanda que existía. Entonces los inversionistas decían, bueno, pero si esto del Clorox, de estos productos básicos, todo esto va a tener mucha demanda, entonces yo voy a invertir aquí porque estas empresas van a crecer. Y así fue. Cada vez que presentaban su reporte de ganancia, lo que se le conocen como los earnings, entonces ellos presentaban ganancias increíbles, iban subiendo y aumentando por la gran cantidad de demanda que tenían esos productos en ese momento, por la dinámica que tenía el mercado en ese momento. Otro de los sectores que siempre tenemos que estar pendientes, seguimos hablando de los consumos básicos, los sectores de servicios públicos. Usted necesita la luz, necesitamos el agua. Cuando perdamos eso, ahí sí vamos a estar en problemas. En el 2020, una empresa que se llama Public Service Enterprise es una empresa que se encarga de la regulación y el suministro de luz en el estado de New Jersey. Esa empresa cayó a un valor de $34. La luz se mantenía porque vino el COVID y todo eso, pero igualito no teníamos energía eléctrica, teníamos un servicio de agua y todo. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Cuál es la actitud? Bueno, estas empresas no pueden quebrar, pues si quiebra la empresa de la luz eléctrica, me quedé sin luz, ahí sí vamos a estar en problemas. Esa empresa, al día de hoy que estoy haciendo este video, esa empresa está alrededor de los $81. Estamos hablando de un crecimiento superior al 250% de tu dinero si invertiste en ese momento. Entonces, ven las oportunidades que dan los mercados bajistas, las oportunidades que dan esas situaciones que por un lado estamos nerviosos, por un lado tenemos incertidumbre, pero si usted es inversionista, entonces yo creo que usted debería tener un plan, sobre todo en este año 2024 que tenemos tanta incertidumbre, que inclusive esta semana que viene una data muy económica muy importante, podemos entender si vamos a entrar a una recesión
recesión, si ya estamos en una recesión y vienen las elecciones en noviembre, ¿qué va a pasar en el 2025? ¿Qué va a pasar con el recorte de tasa? Usted necesita un plan de inversión. Si el mercado busca máximos, cómo tomar ganancias, o si el mercado hace una corrección importante, qué activos tiene que aprovechar en oferta. Entonces la intención de este video es eso, que tengas un plan de inversión. Momentos de incertidumbre siempre va a haber en el mercado, momentos de caos, momentos de corrección. El mercado no va a subir parabólicamente como todo el mundo piensa, porque hay gente que solo se adapta al que el mercado suba y cuando ven algo rojo, entonces viene el nerviosismo, empiezan a vender sus acciones, no tienen sinceramente un plan, y ese no es el sistema de inversión. El sistema de inversión es simplemente hacer que nuestro dinero crezca, tener un plan de inversión, tomar un porcentaje de ganancias, posiblemente saber dónde podemos salir para evitar pérdidas, cambiar, actualizar nuestros portafolios y estar preparados. No se pierdan las oportunidades que da el mercado. Cada retroceso es una oportunidad. Cada retroceso no es un sistema de pánico como las redes sociales quieren hacerlo ver, que el mercado va a hacer esto, se va a acabar todo. No, cada retroceso es una oportunidad, ya sea que se puedan revalorizar en 6 meses, como pasó en el 2020, que al 2021 el mercado se recuperó en B increíblemente, casi un 100% en menos de 4 meses. Entonces esas cosas pueden pasar. Tenga su plan previsto para lo que pueda pasar a finales de este año y lo que va a venir en el 2025, porque pueden ser unas grandes oportunidades que le den grandes retornos para el año 2025 e inclusive para el año 2026. Si te gustó este video, regálame tu like acá. Si participaste en la bolsa de valor en el año 2008, en el 2020, coméntanos qué empresas pudiste aprovechar en grandes ofertas y cuánto fue el retorno al día de hoy, y ver cómo nos podemos preparar para el próximo año o inclusive para este finales de año. Ok, entonces mi nombre es Rafael, nos vemos en la próxima entrega.